Buenas tardes, hermanos y amigos. Este es su programa Los 120 del Aposento Alto. Estamos transmitiendo en directo desde la ciudad de Santiago, capital de Chile. Estamos en vivo, estamos haciendo este programa que llamamos Los 120 del Aposento Alto. Estamos acá desde una de las salas del hogar y natural, con ruido ambiental, con mucha calor porque ha llegado la primavera a Chile y aumenta la temperatura. Ya viene el verano, que es más. Hacía un buen tiempo que no hacíamos un programa en directo. Hemos dedicado más a transmitir programas amigos. Estamos transmitiendo los programas del hermano Luis González, Cristianismo Hoy, ¿no es cierto?, con la historia de los profetas. Y también estamos transmitiendo a nuestro amado hermano anciano de nuestra iglesia, el hermano Héctor Córdoba Pradenas, todos los días domingos, desde las 10 de la noche. Y también hemos estado, y estamos en eso, transmisión de la historia del rey David. Una producción de cinematográfica que está en capítulos, que recomiendo seguir. Ya vamos en el capítulo 16, que narra en forma muy veraz, muy cercana, las Sagradas Escrituras. Pero en esta tarde también nosotros queremos hablar, y siempre nuestros programas han sido, hacia personas o personajes que están en la Biblia, que nos enseñan, nos transmiten enseñanzas, nos transmiten su vida, nos transmiten su forma de ser. Como toda persona, ser humano, con todas sus virtudes y también con todos sus defectos. Los hijos de Dios somos hijos de Dios, vamos hacia la plenitud de Cristo, de estar en cada día siendo semejantes al Señor en lo espiritual, que se traduce en lo físico, en nuestra vida, en cómo hablamos, cómo actuamos, lo que hacemos, cómo nos desenvolvemos en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Por eso es maravilloso. Y aprovechando que hemos estado, y muchos de mis hermanos que se conectan, que han visto esta serie sobre la vida del rey David, vamos a hablar justamente del rey David. Pero antes vamos a ir a la oración. Vamos a orar al Padre Celestial, porque es necesario orar siempre, clamar al Señor y pedirle a Dios que nos bendiga, nos ayude, nos dé de su misericordia. El Señor es muy bueno y todo lo que sea referente a las cosas de Dios, Dios está ahí, presente. Vamos a orar. Vamos a subir un poquito la música y vamos a la presencia del Señor. Amén. Los invito a orar ahí donde usted está escuchando, viendo. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde, estamos, Señor Dios mío, reunidos, un grupo de tus hijos, para hablar de la palabra, hablar de lo que tú nos dejaste como lumbrera, como lámpara, como guía para nuestras vidas. Señor, en este momento te pedimos, Señor, tu dirección, y te pedimos, Señor, tu guía,
Te pedimos, Señor, tu protección también, Señor. Porque sin ti nada somos. Nada somos. Alejados, desarraigados. Nada podemos hacer si no es que tú estás con nosotros. Yo te pido por todos aquellos que van a escuchar, ver este programa. Te pido para que bendiga sus vidas, Señor, que sus vidas sean bendecidas, como también mi propia vida, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros hermanos. Nos bendiga, Señor Dios mío, grandemente con lo que tú sabes, Señor, con lo que tú tienes en abundancia, Señor. Tú conoces cada necesidad, cada carencia de tus hijos. Y conforme a eso, Señor, te pedimos, nada más que eso. Estamos muy agradecidos, Señor, por tus misericordias, por tus bondades, por todo lo que tú haces con nosotros, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde y ayúdanos, Señor. Nunca nos dejes solos. Amén y amén. Amén, entonces. Estamos entonces transmitiendo desde Santiago de Chile para todos los hermanos de la comunidad del Facebook. Saludamos a todos, saludamos a la Argentina, a los hermanos de Argentina, a los hermanos de Perú, Ecuador, Bolivia. Saludamos a los hermanos de Colombia, de Venezuela, a los hermanos de Brasil. Los saludamos en el nombre del Señor. Saludamos también todo Centroamérica, Panamá, Nicaragua, Costa Rica. Saludamos Guatemala, Honduras, El Salvador. Si se me queda alguno, me disculpan. México. México, qué lindo México. Y también saludamos a la comunidad hispana de Estados Unidos. Este programa se llama Los 120 del Aposento Alto porque es un programa de corte cristiano cuya misión nació para hablar, en primer lugar, de las bondades, maravillas y misericordia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios. Y también escudriñar las Escrituras para ver cómo Dios trata con personas. Hemos estudiado en capítulos anteriores la vida de muchos, de Gedeón, por ejemplo. De Gedeón, maravilloso, muy lindo. Y hoy vamos a hablar de David. Amén. La primera referencia de David está en la palabra del Señor. Me voy a poner mis lentes para ver. Y en el libro de Ruth, increíble, en el libro de Ruth, un libro que está, un libro histórico, dice así en Ruth 4:17. La historia es muy linda. Ruth, la moabita, regresa con Noemí y conoce a un varón, ¿no es cierto?, ahí en la tierra prometida. Y ellos se casan y tienen un hijo. Este hijo se llamó Obed, fue llamado Obed. Y esta persona, Obed, fue el padre de Isaí. Y Isaí fue el padre de David. Así es la primera referencia que encontramos en la palabra que nos habla de David. ¿Quién era David? Era el bisnieto de Ruth. Su padre Isaí, su abuelo Obed y su bisabuela era Ruth.
una extranjera. Es maravilloso cómo el Señor hace las cosas. Qué bueno que Dios no es como nosotros los hombres que a veces tenemos tantos prejuicios. Ser extranjero en cualquier lugar del mundo es complicado. Es triste decirlo, pero muchos no son aceptados. Son rechazados. La historia de Ruth, la moabita, un pueblo que era enemigo del pueblo de Israel. Pero Dios utiliza a quien Él quiere, no a quien nosotros queremos. No a quien nosotros a veces deseamos que Dios use. Entonces aquí tenemos a la primera referencia de David en el libro de Ruth, en el capítulo 4. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Ruth. La otra referencia es cuando David es ungido rey. Mire cómo es la historia. Este varón es ungido rey por el profeta Samuel. Y eso está en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13, perdón. Dice, la historia es muy linda, dice que había un rey en Israel que se llamaba Saúl. Ya había un rey. El pueblo está en la tierra prometida, están las tribus todavía, comparten. Y habían pedido un rey, igual que las otras naciones. Querían ser gobernadas por un rey. Ahí se produjo una situación bien especial, porque Dios quería que su pueblo fuera apartado, que no tomara las costumbres de los demás, de las demás naciones que estaban a su alrededor. Hay ocasiones en que terminantemente les prohibió hacer lo que esas naciones hacían. Pero el pueblo de Israel, conocemos la historia, que es un pueblo muy, ¿cómo podríamos decir? Porque es el pueblo de Dios. Pero en muchas ocasiones se apartó de la voluntad del Señor. Y aquí vemos que ellos le piden un rey, y es así como es ungido Saúl. Saúl tuvo la bendición de Dios, pero ocurrió algo muy, ¿cómo podríamos decir? Ocurre que ocurre que Saúl, siendo rey, él hizo cosas que no debía haber hecho. Entró en desobediencia. Producto de que era un ser humano, de que estaba haciendo muchas cosas grandes, maravillosas, grandiosas. Y ahí el peligro muchas veces de no caer en lo que cayó Saúl, la desobediencia. Por desobediencia, por no hacer lo que Dios había mandado, Saúl es desechado. Y qué triste es eso, ser desechado. No sé si usted ha estado en una situación en que es desechado. Puede ser desechado de su familia no lo quiera, desechado de sus amigos, desechado de su trabajo.
Es muy triste ser desechado. David todavía es un joven cuando esto está ocurriendo. Saúl es un hombre maduro que sabía lo que estaba haciendo. Entonces viene Dios y habla al profeta Samuel y le dice que el reino de Saúl está desechado y que él lo va a mandar a ungir a un nuevo rey. Un nuevo rey. Y este nuevo rey es David. La historia es muy linda, pero también es muy complicada porque Saúl sabe, el profeta le dice que su reino ha sido desechado y que Dios ha ungido a un nuevo rey. Lo que Saúl no sabía quién era este nuevo rey. Entonces Saúl entra en una persecución de matar a este nuevo rey. Y se va a producir una disputa muy fuerte con David. Pero nos adelantamos un poquito. Nos adelantamos un poquito. Entonces estamos acá en que el profeta Samuel va a ungir a David. ¿Dónde está esto? En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová, aleluya, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue o devolvió a Ramá. Cuenta la historia más o menos que David, cuando es ungido rey, es un muchacho, un jovencito. David tenía más hermanos, él era el menor. Y a veces pasa y ocurre en las familias que los hermanos mayores miran no con desprecio, pero miran a veces a los hijos menores en menos, como se puede decir. Entonces, este era el caso de David. Sus hermanos mayores no digo que no lo querían, no lo sé, pero sus dichos, sus acciones, nos muestran a nosotros que no le aceptaban. Entonces, el padre, Isaí, lo mandó a David a cuidar las ovejas. Entonces, David pasaba el mayor tiempo, su niñez, su adolescencia y su juventud, la pasa en los campos de la tierra prometida. La pasa en el cuidado de las ovejas. Y podríamos decir, bueno, pero si nos ponemos nosotros en el papel de David, David yo pienso que tiene que haber tenido en algún momento tristeza, experimentó la tristeza, experimentó la soledad, quizás experimentó el hambre. Y se da cuenta usted, querido hermano, querida hermana, que, que Dios vamos a poner un poco de música.
que Dios a muchos de sus escogidos, de sus personas que Él utilizó, vivieron esta situación de estar solos, de pasar situaciones, soledad. Me viene a la mente el caso de Moisés, 40 años, fuera de su familia, fuera de su lugar. Daniel, que fue deportado siendo un joven también, sacado a la fuerza, dejar de ver su familia, sus amigos, sus anhelos. El desierto y los campos son lugares en el cual Dios forja nuestro carácter, forma nuestra forma para servirle al Señor. Es allí, en esos lugares donde no dependemos de nadie, sino que solamente del Señor. David se ve expuesto, siendo tan joven, a tener que luchar con animales feroces que venían a atacar las ovejas. Ahí se forma como el pastor de Israel. Cuya misión es proteger las ovejas. Hoy en día, triste decirlo, pero ministerios han cambiado mucho. Aquí vemos una característica del buen pastor: proteger las ovejas. Proteger las ovejas. Alimentar las ovejas. Llevarlas a buenas aguas para que beban. Es todo un simbolismo espiritual lo que hace David ahí. Y dicen los historiadores, los eruditos, que gran parte de los salmos escritos por David tuvieron su origen en ese lugar, en la soledad del campo, solamente con las ovejas. Hay una ocasión en la vida de David, cuando David ya es rey, es el gobernante de Israel, en que él necesitaba recordar lo que había sido. Necesitaba el olor de las ovejas. Porque cuando usted, yo, cualquiera de nosotros está en un lugar así, nos impregnamos de lo que hay ahí. Entonces yo me imagino que David andaba pasado a oveja. ¿Sí, con quién estaba ahí? Con las ovejas. Fuerte, ¿no? A veces queremos ser como David, que mató al gigante. Queremos ser como Josué, como el apóstol Pablo. Pero para todo eso hay que pagar un costo. Hay que pagar un costo. Dios no manda a un hombre o una mujer sin haber pagado un costo para servir. Y David pagó eso. Haber vivido su niñez, su adolescencia,
parte de su juventud en campo con las ovejas. Allí él aprendió a pelear, a defender las ovejas contra el león, contra el oso, contra todas las fieras que venían, contra las ovejas. Ahí aprendió. ¿Y qué pasó? Solamente su familia sabía que él había sido ungido por el profeta Samuel. Su padre, su madre y sus hermanos. Y cuenta la historia de David, relatada, que el rey Saúl se sentía mal en el palacio. Era atormentado por un espíritu maligno que lo descompensaba. Esa palabra está muy de moda ahora. Que lo descolocaba, le complicaba. Entonces, dice que mandaron a buscar a David a la casa de su padre. En Primera de Samuel, capítulo 16, verso 19, dice, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Esa era la referencia que tenía Saúl hacia David. No lo conocía. Solamente su nombre y por lo que él estaba haciendo. O sea, tráiganme a David, el que está o cuida ovejas. ¿Qué pasó? Que David llegó al palacio. Llegó al palacio. Y extrañamente, en el principio de esta relación, Saúl estimaba a David. Mire lo que dice la palabra. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él le amó mucho. Y le hizo su paje de armas. Cuando se encontraron, cuando estuvo ya David en el palacio con el rey, este le amó mucho. Al cabo que le hizo su paje de armas, una especie de guardia, una cosa así, una persona que estaba ahí delante de él, ante las personas. Y es más, Saúl le va a pedir al padre de David que se lo deje, que viva con él. ¿Dónde está esto? En Primera de Samuel, capítulo 16, verso 22. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Le pide al padre de David, a Isaí, que se lo deje, porque él ha hallado gracia ante él, le ha caído bien. Hablamos de que David está en el palacio.
Pero también David es conocido como el dulce cantor de Israel. Mire, en la soledad se debe aprender cosas. A veces cuando estamos con situaciones, no hacemos nada. Nos dejamos llevar por el dolor, la pena, la tristeza, que yo entiendo y todos debemos entender que es algo fuerte. Pero el Señor nos ha dado herramientas para salir de ahí, para estar ocupados. Y aquí nos encontramos con otra característica de David. Cantor, músico, compositor, guerrero. ¿Vamos entendiendo por qué David ese es el escogido? La palabra del Señor dice que David fue escogido porque su corazón era conforme al corazón de Dios. Pero David tenía muchas características positivas, siendo un jovencito. Ahora, en los tiempos actuales, ser joven es complicado, es un tiempo distinto. Pero David tenía todas estas cualidades. ¿Dónde las aprendió? Si pasaba en el campo con la oveja. Allí. David no perdió el tiempo cuando estuvo solo. No perdamos el tiempo cuando estemos solos. No lo perdamos. No porque tengamos una condición negativa, nos vamos a echar a morir. Porque al final del momento, Dios nos va a sacar de ahí. Quizás usted y usted han vivido esa experiencia. Que todo ha estado malo. Quizás estás enfermo, estás sin trabajo, tu familia se ha desintegrado. Pero Dios de ahí te va a sacar. De ahí ya te ha sacado. A muchos de nosotros nos ha sacado del lodo cenagoso, dice la palabra, ¿no es cierto? Un lodo que no te deja salir. Porque dice que es un lodo. Pero es cenagoso ese, que la persona en vez de salir se hunde más. De ahí nos va a sacar el Señor. Nos ha sacado el Señor. No te admires que en un tiempo más Dios te va a utilizar. Dios te va a usar porque ha visto que has pasado el valle de sombra y de muerte. Has pasado la soledad, has pasado la tristeza, has pasado el abandono. Cuando estamos en esas condiciones es cuando más Dios nos ama, más Dios se preocupa. Dios no quiere que nos perdamos. Esas personas que pasan por esas situaciones, cuando vuelven, cuando el Señor las saca, son otras personas firmes, fuertes, capaces de resistirlo todo. Ningún hijo, ninguna hija de Dios podrá resistir las cosas si ya no ha pasado la prueba. No podrá estar con el propósito del Señor si no ha pasado la prueba. Amén. De ahí lo mandó el Señor a sacar. Mire, lo unge rey. Lo saca ya David ya no vuelve a las ovejas de ella. Ya no vuelve a cuidar. Pobre papá, se le acabó el hijo que le tenía que atender su oveja.
Y David está instalado en el palacio. Mire cómo hace el Señor. Cómo de una cosa que le pasaba a Saúl, al rey, Dios trae de allá, de los campos, del que cuidaba las ovejas, a este jovencito al palacio. Vamos a hacer un break, vamos a escuchar una alabanza de nuestros hermanos, de nuestra iglesia. A ver. En esos momentos difíciles, A ver si nos sale bien. Puedan escucharla. Vamos a descansar un poquito. vengo a adorarte, Jesús, porque has abierto mis ojos y veo tu rostro ante mí. Vengo a expresarte mi amor, porque has venido del cielo llenando mi vida de luz. Alzo mis manos a ti, maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor. Maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a postrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor. Alzo mis manos a ti, maravillado de ver tu grandeza, me envuelve tu luz. Vengo a adorarte, Jesús. Vengo a mostrarme ante tus pies. Vengo a rendir mi corazón a ti, Señor. Amén. Qué maravillosa alabanza, ¿no es cierto?, de nuestro hermano hacia nuestro Señor Jesús. Llevamos 40 minutos de transmisión. Este es su programa, los 120 del Aposento Alto. Ahí usted encuentra que los 120 tuvieron su origen ahí en el aposento, esperando la promesa que Dios le había dado, que venía el Espíritu Santo. Y vino, y vino. Y está con nosotros, y está sobre nosotros, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con los 120? Los 120 dice que estaban cantando y orando y estaban unánimes. Ese es el mensaje. Este programa pretende unidad. Tenemos acá
la, esta puerta abierta del Señor a través del Facebook para predicar. No sabemos hasta cuándo. No sabemos si el Facebook nos cierra el Facebook. A veces he sabido de hermanos que le han cerrado el Facebook. Por la música, generalmente, por los derechos y tantas cosas. Porque lo que más hay en este momento es restricción. Restricción. Esta pandemia ha restringido al ser humano en todas partes. La autoridad dispone de medidas en bien de la salud, pero restringe. Tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos tormentosos, tiempos como muy semejantes a los tiempos de Sodoma y de Gomorra. La palabra del Señor se cumple. La tierra y el cielo, la majestuosidad de la tierra, cuando vemos la tierra, quienes han tenido privilegio de volar, de andar en un avión y mirar la tierra desde arriba en persona, directo, es maravilloso ver y mirar el cielo. Y mirar las nubes, y arriba hay más cielo. Pero dice que eso es tan lindo y todo, eso todo va a pasar. Pero la palabra de Dios no va a pasar. La voz de Dios a través de la Escritura no va a pasar. Es tiempo, hermanos, quizás, yo no lo sé, no soy profeta, ni he recibido revelación de lo que viene. Pero sí, la Biblia me guía, la Biblia me dice cosas. Le invito a ser un lector de la Biblia. Le invito a ser un hijo de Dios que es interesado en las Escrituras. Y es más, es un mandamiento, una forma de mandamiento, porque dice el Señor, escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Amén. Podríamos estar hablando horas y horas y no nos vamos a cansar, porque hablamos de lo más lindo y maravilloso que existe en este universo. Hablamos de Dios. Hablamos de Dios. Vamos a terminar estos 15 minutos que nos quedan de programa, recapitulando de lo que hemos hablado, porque este va a ser una serie que no sé cuántos capítulos va a tener, pero no podemos en un solo capítulo hablar. Un capítulo de 1 hora, no podemos hablar de toda la vida de David. Aquí vamos a dar, aquí hay en este escenario, preguntas y respuestas. Nos preguntamos nosotros por qué Dios desechó a Saúl. La respuesta es porque Saúl desobedeció a la voluntad del Señor. ¿Y por qué Dios eligió a David? Porque David era un muchacho humilde. Era el menor de una familia de hermanos. Los mayores estaban en la milicia, tenían puesto. Después vamos a ver que las armas de David eran una piedra y una honda. ¿Saldría usted a pelear contra un gigante con una piedra y con una honda? ¿Qué es lo que vio también Dios en David? Un hombre valiente. Un hombre valiente. Y hoy más que nunca se necesitan hombres valientes.
¿Dónde están los valientes en este tiempo? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué más nos dice acá este estudio? Que lo eligió por eso, por valiente, por humilde. Era el menos querido de toda la familia, incluso de su padre. Qué contraste entre... Mire, me estoy acordando de Jacob. Jacob amaba a sus dos hijos menores, a los más pequeños. La situación de José con sus hermanos se produce por la predilección de Jacob hacia él. Ahí vemos otra familia en que los hermanos no pasaban mucho a los menores. Y este padre, Isaí, manda a su hijo más pequeño a cuidar ovejas ahí al campo, a la noche, todo. No era querido David en su familia. Y quizás es el caso de muchos hijos de Dios, que su familia no los quiere. Que tu hermano no te quiere, que tu hermana no te quiere. Que tu padre o tu madre. En todas esas cosas se fija Dios. Entonces, si tú estás en esa situación, no te pongas triste. Esas situaciones te acercan más a Dios. Quizás estás más cerca que muchos. Que muchos. Por esa situación. Porque nadie te quiere. Hablábamos hace 2 días atrás en nuestra iglesia de Jesús y Zaqueo. Y Zaqueo era un hombre que por su vida, por su trabajo, él fue menospreciado. Menospreciado por sus connacionales. Despreciado. Pero para Dios no era despreciado, porque es muy bonita esa historia. Un día vamos a hacer un estudio también de Zaqueo. No importa tus limitaciones. Si eres bajo de estatura como Zaqueo, o si la gente no te deja trabajar en las cosas del Señor, Zaqueo hizo algo de locura, se subió a un árbol. A veces hay que hacer locuras para que Dios nos vea. Dios nos ha visto, pero está esperando eso. Que Dios es lindo, hermano. Dios es maravilloso. Amén. Oh, gloria a Dios, Señor. Gracias. Gracias porque Dios nunca te va a dejar. Nunca te va a abandonar. Dice la palabra de Dios que aunque tu padre, tu madre te dejaran, quizás las dos personas que más amor deben dar a un niño, a un joven, a veces abandonan. Pero Dios no abandona. Es lindo nuestro Dios, hermano. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no reconocer en Él sus misericordias hoy? Despertaste, ¿no es cierto? Te pusiste tu ropa, tomaste tu alimento, fuiste a trabajar, estás en los caminos del Señor. Dime que si eso no es misericordia. ¿Qué es eso? Misericordia del Señor. Amén.
Dios escogió a David por su humildad, por su valentía, porque no era querido por sus hermanos. Pastoreaba sus ovejas. Era el rebaño más lindo, más gordo, más alimentado, más. Cuidaba las ovejas. La Biblia nos enseña a nosotros que David fue considerado un rey justo. Vamos a ver más adelante cómo se refleja la justicia de David hacia sus semejantes. ¿Tú le perdonarías la vida a tu enemigo teniéndolo ahí, en esas circunstancias, cuando tu enemigo lo único que te busca para matarte? Y tú tienes la oportunidad de hacerle daño. David no. David tuvo al rey Saúl. Pero un hijo de Dios jamás debe levantar su mano contra el ungido. Ahora no tenemos reyes, pero tenemos pastores. Tenemos ancianos, diáconos, hermanos y hermanas. Y aun si un niño demandar algo de nosotros, debemos tener cuidado. Porque si hay alguien a quien Dios ama, es a los niños. ¿Qué características tenía David, Un rey justo, valiente, apasionado, un guerrero. Fue músico, fue poeta. Dime que los salmos no te han hecho llorar. ¿Que acaso los salmos ungidos con el Espíritu Santo no han llegado a tu corazón? David, muchos salmos se pueden cantar. Nosotros decimos a veces, ¿por qué se levanta un joven? Se levanta un hermano, se levanta una hermana para trabajar. ¿Qué es lo que Dios ve en él? En ella. Porque nosotros a veces humanamente no vemos nada. Pero Dios ve el corazón. El libro de Proverbios 4:23 señala de esta forma: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa que tú guardes, lo más importante que tienes que guardar es tu corazón. Tu corazón espiritual. Porque de él, de este corazón, mana la vida, dice Proverbios 4:23. Guarda tu corazón espiritualmente. Ser íntegro, que nos cuesta ser íntegro, es una lucha. Íntegro es una persona que lo que habla, hace. Lo que habla, hace. Esa es una persona íntegra. Hoy en día muchos hablan y no hacen. David fue elegido por Dios por su lindo corazón. Se dice que su corazón era conforme al de Dios. Qué lindo, ¿no? Vamos a dejar hasta aquí porque está emocionante, pero no es la idea estar horas y horas. Lo más prudente son 60 minutos. Este programa, los 120 del aposento alto, le agradece que se haya conectado
le agradece que nos siga a través de nuestras publicaciones. Y esperamos ser de bendición para su vida, que el Señor nos use para trabajar, para servirle, para ayudarle, para orar por usted, para enseñarle. Le estamos pidiendo al Señor mucha ayuda, estamos pidiendo al Señor que nos guíe. Cada día nos entregamos en sus manos porque nuestra vida no es nuestra. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde por habernos escuchado. Espero sus comentarios, preguntas. Si tiene alguna petición de oración, escríbala. También le pedimos la oración hacia nuestro ministerio. Oramos por todos los hermanos, por todas las ciudades, por todos los países. Dios es lindo. Dios es maravilloso. Te deseo, en el nombre del Señor, lo mejor. Que Dios te bendiga mucho, Dios te cuide, Dios te ayude. Y que si tienes un llamado para trabajar en la obra, es lo más importante que vas a hacer en tu vida. Trabajar para el Creador del universo es un privilegio y es la mayor bendición que podemos recibir. Dios nos ama, nos amó tanto que mandó a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que fuéramos salvos. No lo dudes nunca, nunca lo olvides. Dios te ama. Y aunque el mundo diga lo contrario, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Ha sido un placer para mí haber hecho este programa, compartir la palabra del Señor, haber orado, haber escuchado alabanzas y poder interactuar con ustedes que me están viendo y que me están escuchando. Un abrazo fuerte y apretado, afectuoso, de este su hermano y amigo Juan Carlos Molina Torres, desde la ciudad de Santiago de Chile. Y como terminaba su programa mi amado pastor Eliodoro Torres, puertas abiertas acá que se daba en la televisión de Chile, será hasta la próxima oportunidad y que Dios les bendiga. Chao, chao.